entrega ese saber decir yo soy PPC, señor presidente, porque hoy en día eso se escucha en todo el país. Hoy en día hay una legión de hombres y mujeres, señor presidente, en todo el país que no tienen vergüenza de salir por las calles con la frente muy alta diciéndole a todos: yo soy PPC, yo soy PPC. Yo no quiero para ustedes que sean una generación más de jóvenes que están detrás de la palabra y la ilusión. Yo los quiero, muchachos que construyen, que hacen historia, porque la trajinan con su esfuerzo, la viven en sus principios, la realizan en su angustia. Muy buenas tardes, amigos de todo el país. Iniciamos la quinta sesión del curso El Perú Primero. En esta oportunidad vamos a tratar el tema la justicia, la libertad y la solidaridad, base de una economía pensada para el desarrollo del ser humano. El expositor de este tema va a ser el ex congresista de la República y es vicepresidente del PPC, el doctor Juan Carlos Eguren, quien ya se encuentra con nosotros. Junto a él, para los comentarios, estará también el amigo Jorge Cornejo, que es miembro de la Secretaría Nacional de Formación. Y desde el Cusco tendremos a nuestra amiga Lucero Sobrino, quien nos hará sus comentarios vía Skype. Buenas tardes, Juan Carlos. Tu saludo para los amigos seguidores del curso El Perú Primero. Buenas noches a todos los amigos del PPC y muchos otros amigos simpatizantes que nos pueden seguir por este medio, y espero que compartamos una hora de intercambio de ideas, de optimismo y de conceptos, y estamos para responder todo aquello que vean por conveniente. Muchas gracias. También se encuentra con nosotros Jorge Cornejo. Jorge Cornejo es un joven dirigente de la Secretaría Nacional de Formación. Él viene trabajando juntamente con los miembros de su estructura. Están emprendiendo una tarea formativa a través de diálogos por el buen gobierno. Tu saludo, Jorge, para todo el país. Buenas tardes. Unirme a este saludo a todos los participantes de esta gran iniciativa que permite al PPC ir a todos los distritos del país, permitiendo también así poder identificar, conocer los mecanismos idóneos para la promoción de la persona humana de manera integral. Gracias. Les recordamos, amigos, que desde la ciudad de Cusco va Lucero Sobrino, secretaria nacional del Comando Universitario, que ya se encuentra conectada a la sesión. Comenzamos, amigos. Hace 5 años tuvimos el privilegio de formar parte de la comisión organizadora como homenaje en el centenario de su nacimiento de Mario Polar y de Ernesto Araiza Grundy por el Congreso de la República. Allí esa comisión lo presidió el congresista Alberto Bengolea y se hicieron una serie de homenajes, uno en Arequipa a Mario Polar y otro en Lima a Ernesto Araiza Grundy. Y se produjo un video que queremos compartir con ustedes, una síntesis con los comentarios de nuestros recordados, primero Antonino Espinosa Laña y del doctor Luis Bedoya Reyes en ese entonces. Miremoslo. El capítulo de economía lo presenta Ernesto Araiza en la Constituyente, y Ernesto Araiza ha puesto en el artículo 115 de esa Constitución: la iniciativa privada es libre, se ejerce en una economía social de mercado. Esa es la concepción nueva, la economía social de mercado. El Estado estimula y reglamenta su ejercicio para armonizarlo con el interés social. Una economía con profundo sentido social, estas son palabras de Araiza, pero transida de libertad y fundada en la iniciativa privada. Y por eso pone también, y lo dice con estas palabras: la propiedad tiene un fin social, un interés social. La propiedad de cada uno no es aislada, no se busca sola, se busca en un ambiente de responsabilidades recíprocas. La ley establece entonces las obligaciones y las limitaciones al ejercicio de propiedad, y la principal limitación es la prohibición de los monopolios que destruyen la competencia. Y el mérito de Araiza consiste por el respeto que despertó en el propio Aya de la Torre, y fue la talladura de Araiza, su trabajo constante, indicándole
las fallas que tenía un sistema ya pasado de realidad, como era el famoso Congreso Económico Nacional, que estaba más próximo del sistema corporativo fascista que de una realidad de economía abierta. Coincidieron con el pensamiento reformado que ya tenía Haya. Ya en el problema de la Caja de Depósitos y Consignaciones y de la creación del Banco de la Nación, el esfuerzo fundamentalmente bipolar, pero cuyos orígenes están en la iniciativa en la democracia cristiana al segundo año de su fundación, cuando denunciamos los defectos y vicios de la Caja de Depósitos y Consignaciones y del enriquecimiento indebido de la banca privada a expensas de la cobranza de la integridad de los recursos del Estado y de la disposición de ellos conforme al criterio de la Caja, cuando el Estado pidiera adelanto sobre sus recursos. Fue una tarea extraordinaria de Juan Chávez Molina asesorando y ayudando a Polar, pero fundamentalmente de Polar y de Alayza. Por eso, la unión de Alayza y Polar en la Asamblea Constituyente, más allá de todas sus intervenciones brillantes, de su participación en muchos debates a través de el año, fundamentalmente en el debate del capítulo del régimen económico, sobre el Banco de la Nación y sobre la economía social de mercado, constituye una transformación estructural. Querían hacer de sus principios, que era la labor del doctrinario auténtico, hacer de los principios acción política y norma, y luego entonces acción de gobierno, en una municipalidad, en un ministerio, ¿no? La norma de vida que modifique, oriente, enrumbe la vida de los peruanos. Les recordamos, amigos, que el chat en vivo ya está abierto para sus preguntas y comentarios, opiniones que quisieran hacer y que puedan formularnos y puedan ser resueltos por nuestros amigos aquí en el set. ¿Qué es la economía social de mercado? Historia, actualidad y futuro, libertad de mercado y equidad, papel del Estado y del mercado, la Constitución de 1979 y la de 1993, artículos referidos a la economía social de mercado, su historia, los principios de libertad de mercado y equidad. ¿Cómo se articulan estos conceptos en la realidad? Regresamos en un minuto con la exposición de Juan Carlos Seguren. Permiso. El PPC, con el objetivo de brindar a los participantes instrumentos para analizar la realidad nacional con una perspectiva de caridad y solidaridad y puedan comprometerse y acercarse críticamente a ella, ha preparado este curso virtual de formación y capacitación, El Perú Primero. Los invito a inscribirse en el curso en la página que aparece en la pantalla. Llene sus datos y podrá acceder a las clases virtuales, a la información y a los materiales. Necesitamos postulantes que quieran comprometerse con el Perú y que quieran hacer política con ética, conducta y compromiso. Abordaremos temas como la historia del PPC, la ética, la conducta y el compromiso del partido, el marco de nuestro pensamiento político y de nuestra acción política, la justicia, la libertad y la solidaridad como base de una economía en acción para un desarrollo sostenible, el rol del PPC a nivel regional, nacional y municipal, nuestra lucha contra la corrupción, la reforma del Estado, entre otros importantes temas. A partir de este 3 de septiembre podrás acceder al curso e interactuar con los expositores y panelistas especialistas a través de tus preguntas y comentarios en el chat en vivo y en el foro del debate. Un PPCista entiende, vive la política y se entrega a la comunidad a la cual se debe.
El Perú primero. Bueno, amigos, me han encargado de compartir con ustedes algunos conceptos de lo que significa economía social de mercado, tema que agradezco porque la mayor parte de los peruanos hemos escuchado de economía social de mercado, algunos lo hemos leído en la Constitución, capítulo económico. El Perú se rige por una economía social de mercado y probablemente creemos que es el sistema económico que siempre nos ha regido en el Perú, o el sistema económico universal, y no es así. En el Perú hemos tenido un modelo de economía diferente al que implantamos con el empuje y la fuerza del PPC en la Constituyente del 78, que terminó en la Constitución del 79, sellando la economía social de mercado como el modelo económico que el Perú aplicará en sus políticas de gobierno y políticas de Estado. Esto no fue un descubrimiento del PPC, esto fue un modelo exitoso, creado, desarrollado, promovido desde Alemania y que el Perú lo acoge como propio a través del PPC y fundamentalmente a través de nuestros líderes históricos, Alaiza Grundy y Mario Polar Ugarteche en su momento, que lograron con su fuerza, con su capacidad y por la convicción de los argumentos que sustentan la economía social de mercado, incorporarlos en nuestra Constitución por primera vez en la Constitución del 79. Y en la Constitución del 93 nuevamente es incorporado, o diría yo, ratificado como el modelo económico que deberá imperar en el tiempo en nuestro país. Habría que deslindar, y no quiero hacer una exposición académica al respecto, sino básicamente conceptual y diferenciar de otros modelos económicos. Si analizamos en líneas muy gruesas en el mundo, hemos tenido tradicionalmente dos modelos económicos que han pugnado por su preeminencia en el mundo. Uno ha sido la economía planificada, desde la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas en su momento y los países comunistas y los países de sesgo marcadamente socialistas, que consideran que el eje, el motor fundamental de la economía es el Estado, desde una economía planificada o una economía asfixiante de regulación, donde la última palabra la tiene fundamentalmente el Estado. Y por el otro lado, en el otro extremo, la economía liberal, hoy llamada neoliberalismo, donde tiene como eje fundamental, principal, mandato bíblico, dejar hacer y dejar pasar. ¿Qué quiere decir ello? Que el Estado se repliega, que el Estado solo deja a los actores económicos que el libre juego de la oferta y la demanda vayan regulando el mercado, vayan regulando la demanda, vayan regulando la oferta, vayan regulando los precios, y que el Estado no tiene ningún rol al respecto. Ante esos dos extremos, ambos con demostraciones históricas y objetivas de graves deficiencias, por un lado, la economía planificada desde el Estado agobió, asfixió la iniciativa privada, la libertad de empresa, la libertad del ser humano, y pretendiendo el Estado cumplir ese rol, terminaron siendo unas economías fallidas que llevaron a sus pueblos a la miseria y la pobreza. Y en el otro extremo, economías exitosas a través de la economía de mercado, de libre mercado, economía liberal o neoliberal, reitero, pretendiendo que el desarrollo iba a ser posible por este impulso sin control, ni supervisión, ni regulación por parte del Estado. Y efectivamente, desde el punto de vista meramente económico, rentista, patrimonialista, ha sido muy exitoso. Sin embargo, el aspecto social pasó factura. Grandes niveles de desigualdad, grandes niveles de injusticia, grandes niveles de concentración
económica y a través de la concentración económica, de concentración política e incluso concentración de medios de comunicación y desarrollo cultural, sacrificando al ser supremo y fundamental que termina siendo para nosotros los del PPC la persona humana. Ante estos dos extremos surge una tercera corriente que es la que recoge el PPC y la perenniza en la Constitución, que es la economía social de mercado. Esta economía social de mercado nos plantea el reconocimiento a la libre competencia, nos plantea que la libertad de empresa es fundamental porque tiene como origen el reconocimiento de la propiedad privada y como origen la capacidad individual de las personas. Y efectivamente este modelo que ha funcionado en la creación de valor tiene los defectos que hemos señalado, ese egoísmo, ese individualismo. Y la economía social de mercado dice no es suficiente este libre juego de la oferta y la demanda si no se requiere incorporar algunos principios fundamentales. ¿Y cuáles son esos principios fundamentales? Que además de ser universales y trascienden en el tiempo, son también principios esenciales de la doctrina social de la Iglesia. Y es el principio de igualdad, el principio de justicia, el principio de solidaridad, el principio de subsidiariedad, que es fundamental. En ese conjunto de principios articulados surge un rol y un deber por parte del Estado. El Estado no puede dejar de intervenir, no puede dejar de participar. Si bien es cierto, no desde un punto de vista absolutista, regulador, de economía centralizada y planificada, pero tampoco un liberalismo absoluto. Tiene que jugar un rol fundamentalmente y normalmente subsidiario en aquellos niveles y sectores donde el mercado no está funcionando o donde el mercado no está llegando a los sectores sociales que tienen derecho y necesitan también la oportunidad para desarrollar sus capacidades, ahí interviene el Estado. Donde comienzan a surgir monopolios, interviene el Estado. Donde comienza a surgir concentraciones que van llevando a prácticas monopólicas o de manejo indebido de la oferta y la demanda, interviene el Estado. Donde el sector privado no interviene o no le interesa intervenir porque no es económicamente rentable participar en determinadas actividades que sin embargo la población la requiere. Ejemplo, llegar con servicios fundamentales y vitales como agua, energía, comunicaciones, a poblados lejanos que su facturación no justifican la inversión para llegar a esas distancias, el mercado no lo va a poder solucionar. Entonces sí interviene el Estado, por ejemplo, a través de subsidios, ¿no? Que pueden ser subsidios directos, subsidios cruzados, a través de la inversión pública, etc. Entonces, ¿qué quiero decir con ello? Que el Estado, en una economía social de mercado, tiene un rol fundamental. El Estado participa del desarrollo económico como una política de Estado que tiene un componente fundamental, un componente social. Y ese componente social, preocuparse por los que más necesitan, por los que menos tienen, donde el mercado no llega, donde la actividad económica no le interesa participar porque no le es rentable, interviene el Estado para lograr una igualdad de oportunidades, para lograr una justicia social, para lograr equidad, a través del principio de subsidiariedad. Donde llega el sector privado y llega bien y presta buenos servicios, servicios de calidad, a costos competitivos, a precios razonables, el Estado no tiene por qué intervenir. Pero donde hay fallas de mercado, es deber del Estado participar, porque tenemos un eje fundamental, la dignidad de la persona humana. Y la dignidad de la persona humana no la podemos dejar al azar. La dignidad de la persona humana no la podemos dejar a la oferta y la demanda. La dignidad de la persona humana no puede ser libre juego del mercado. Si el mercado suple y cumple su rol, en buena hora. ¿Para qué me meto como Estado si está funcionando? Pero donde hay fallas de mercado, es deber participar para igualar las oportunidades en búsqueda de la justicia
social, que es base fundamental de la paz. Este es el concepto principal de la economía social de mercado y tradicional, pero no el único, ni el último. Los últimos años, fundamentalmente con un gran impulso de nuestro Papa Francisco, a través de su encíclica, ha incorporado un nuevo concepto a la economía social de mercado. Hoy ya no es solo economía social de mercado, sino es economía social y ecológica de mercado. El componente ecológico lo hemos incorporado, lo hemos hecho nuestro y lo hemos hecho parte fundamental de la economía social de mercado. Hoy por hoy no podemos pensar ni siquiera en no tener en consideración el tema ambiental, el tema ecológico, el tema de los recursos naturales. Es obvio que el afán rentista, que el consumo desmedido, que la voracidad empresarial puede, como lo ha hecho además, descuidar el tema ambiental. Y los recursos naturales, sobre todo los no renovables, sobre todo aquellos que tienen altos niveles y grados de contaminación, tienen que ser parte de una economía. Un precepto fundamental: quien contamina, paga. Y ese costo de la contaminación, que tiene un efecto en la salud de los seres humanos, y no solo de esta generación, sino de las siguientes, que ya no contarán con esos recursos y más bien tendrán que remediar la explotación exagerada, indebida, irresponsable, tiene que tener un costo para poder remediar esos recursos. No decimos que no hay que explotar los recursos naturales. Creo que quien lo afirma hoy ideológicamente está loco, está desfasado. Los recursos naturales son un regalo de Dios y de la naturaleza al ser humano, pero es deber del ser humano utilizarlos con responsabilidad en beneficio del interés general y el bien común. Muchas gracias por esta oportunidad. Gracias, Juan Carlos. Amigos, les comunicamos que está abierto el chat para que puedan hacer sus comentarios y opiniones al programa y pueda absolverse en el siguiente espacio. Con los comentarios de Jorge Cornejo, aquí presente, y con Lucero Sobrino, desde el Cusco, regresamos en un minuto. El PPC, con el objetivo de brindar a los participantes instrumentos para analizar la realidad nacional con una perspectiva de caridad y solidaridad y puedan comprometerse y acercarse críticamente a ella, ha preparado este curso virtual de formación y capacitación, El Perú Primero. Los invito a inscribirse en el curso en la página que aparece en la pantalla. Llene sus datos y podrá acceder a las clases virtuales, a la información y a los materiales. Necesitamos postulantes que quieran comprometerse con el Perú y que quieran hacer política con ética, conducta y compromiso. Abordaremos temas como la historia del PPC, la ética, la conducta y el compromiso del partido, el marco de nuestro pensamiento político y de nuestra acción política, la justicia, la libertad y la solidaridad como base de una economía en acción para un desarrollo sostenible, el rol del PPC a nivel regional, nacional y municipal, nuestra lucha contra la corrupción, la reforma del Estado, entre otros importantes temas. A partir de este 3 de septiembre podrás acceder al curso e interactuar con los expositores y panelistas especialistas a través de tus preguntas y comentarios en el chat en vivo y en el foro del debate. Un PPCista entiende, vive la política y se entrega a la comunidad a la cual se debe. El Perú primero. Les invitamos, amigos, a seguir escribiéndonos al chat
sus preguntas, sus comentarios para que puedan ser resueltos en este bloque que viene. Amigos, ahora tenemos la participación de nuestro amigo Jorge Cornejo. Él es subsecretario nacional de formación. Adelante, Jorge. Muchas gracias. Después de haber presenciado la cátedra realizada por el doctor Juan Carlos Segura, quisiera resaltar quizás algunos temas que nos queden muy en claro. La economía social de mercado, de forma muy precisa, se presentó o es la alternativa liberal ante una economía planificada. Pero no debemos perder también de cuenta que es la alternativa social ante una economía de mercado clásico. Un mecanismo, un modelo que debe ser adaptable en el tiempo y de acuerdo a la problemática. Como bien lo ha indicado el doctor Carlos Eguren, se va adaptando y ahora se habla de una economía social ecológica, en el cual se debe velar por los recursos económicos y naturales dentro de esta promoción y desarrollo de la persona de forma integral. Y ha servido mucho para el país. Este modelo a nivel nacional nos ha llevado o nos ha permitido afrontar momentos de incertidumbre y crisis financieras internacionales, pero quedaría, creo yo, la tarea de poder plasmar y asegurar que este modelo económico que se da a nivel o en forma central en el país también se vea aplicado en las regiones. Hemos visto en algunos momentos regiones que desacatan quizás el modelo que ya se encuentra plasmado. Claro ejemplo se dio Cajamarca hace unos años y quedaría la tarea de poder buscar mecanismos para fortalecer la institucionalidad dentro de nuestras regiones, dentro de nuestros distritos y dentro de todas nuestras municipalidades. Este modelo va a permitir o marca muy en claro el rol del Estado, siendo el primero el de propiciar la iniciativa privada, que las autoridades puedan articular y dar todas las facilidades a las personas que quisieran emprender, que quisieran dar rienda a esta iniciativa privada y también corregir, proteger a la persona ante estos desarreglos propios del mercado que pudiera tener. Va a ser muy importante los conocimientos brindados por el doctor para hacer la tarea cada uno desde el campo, desde la cancha que nos toque a nivel regional y distrital. Creo muy importante ello y el fortalecimiento de las instituciones va a poder plasmar todos esos conceptos que se ven y los beneficios son palpables en todos nosotros. Efectivamente, Jorge. Ahora, la economía social de mercado y hoy economía social y ecológica de mercado requiere algunos componentes fundamentales. O sea, no es la panacea, no es una varita mágica, sino hay elementos estructurales que son promovidos por la economía social de mercado, pero que además terminan siendo el sustento y la base para su fortalecimiento y desarrollo. Uno de ellos, por ejemplo, es la institucionalidad. ¿Por qué la institucionalidad? En un modelo de economía social de mercado, a diferencia de un modelo liberal, los modelos liberales o neoliberales no requieren de instituciones sólidas, no requieren de instituciones fuertes, porque es el juego de la oferta y la demanda y es el mercado el que resuelve los problemas. Más bien el Estado señala, hay que dejar hacer, hay que dejar pasar y el mercado va resolviendo los problemas. En una economía social de mercado que no creemos que el mercado pueda hacerlo todo, requerimos de instituciones, requerimos de separación de poderes, requerimos de consolidación de la democracia, requerimos, por ejemplo, un tema muy aterrizado que son los organismos reguladores, requerimos de un ENDECOPI profesionalizado para que pueda velar por el tema de libre competencia, que no se produzcan monopolios, oligopolios, concertaciones de precios, que lo hemos visto en muchos casos. Entonces ahí hay un rol del Estado importante. Organismos reguladores tenemos, por ejemplo, en el ámbito de las telecomunicaciones. Al inicio de los 90, cuando se privatizó por primera vez Entel Perú, que era la única compañía de teléfonos, como Estado, ya en el marco de una economía social de mercado, no podíamos dejar que Telefónica en ese momento
ponga los precios que viera por conveniente y atienda o no a quien veía por conveniente. Entonces se crea un organismo regulador para que haga las veces de competencia y pueda fiscalizar y controlar. Lo mismo tenemos en Oxitel, en Ocinermin y varios otros organismos reguladores, que es propio de una economía social de mercado. Ahora, estos organismos reguladores tampoco pueden ser asfixiantes, que es uno de los defectos que el modelo ha generado en el tiempo y que en algún momento tenemos que revertir. Espero prontamente cuando el gobierno sea dirigido por el PPC, que tiene las ideas claras como las tenemos, y podamos desregular también algunos elementos. Una cosa es la regulación cuando se tenía una empresa de telefonía y otra cosa es la regulación cuando se tiene 7 o 8 operadores en el mercado. Entonces, obviamente, hay que comenzar a desregular un poco y dejar a la iniciativa privada y a la competencia que cumpla su rol también con eficiencia. Has hablado del tema de los recursos naturales. Efectivamente, todos los países tienen sus fortalezas y debilidades. El Perú, dentro de una de sus fortalezas, es que hemos sido bendecidos por la naturaleza. Tenemos recursos naturales excepcionales que tenemos que ponerlos en valor. No es posible pensar, como piensan algunos, agua sí, mina no, una dicotomía insalvable, donde o haces agricultura o haces minería y una mata a la otra. En un mundo moderno, en un escenario de economías colaborativas, obviamente, y esto está hartamente demostrado, ¿no?, en los países desarrollados, en el mundo en general, conviven perfectamente actividades agrarias con actividades mineras, actividades productivas, con turismo, etcétera, en tanto y en cuanto se exija una responsabilidad social, una responsabilidad ambiental y hagan los controles pertinentes de los estándares de calidad ambiental, es perfectamente viable y hartamente demostrado que son actividades que pueden convivir y retroalimentarse positivamente una de otra. Entonces, esa discusión que ya está superada en el mundo, lamentablemente en el Perú todavía subsisten, ¿no? Casos Conga, casos Tía María, donde hay posiciones extremistas, normalmente de base ideológica marxista, que ven en ello una oportunidad política para, desde esa trinchera, buscar algún tipo de liderazgo que les permita ascender en la escala política. Ejemplo, algunos de esos líderes con muchísimos muertos en su haber, hoy están en el Congreso, hoy son líderes de partidos políticos. No diré el nombre en esta ocasión, pero ustedes entenderán, por ejemplo, a quién me refiero. Gracias, gracias Juan Carlos. Permítanos también, amigos, tenemos la comunicación desde el Cusco con nuestra amiga Lucero Sobrino. Ella es secretaria nacional del Comando Universitario. Lucero, buenas tardes, sus comentarios. Hola, ¿cómo están todos? Bueno, primero darles un saludo enorme desde Cusco. Yo espero que me escuchen bien y además contenta de que una plataforma como esta pueda interrelacionarnos y conectarnos, ¿no? Esto seguramente en muchos años no era posible, pero ahora ya estamos en tiempos de interconectividad y creo que eso es sumamente importante, además, para la formación y capacitación de nuestros militantes y para el avance del PPC. Con respecto al tema, en realidad, felicitaciones a Juan Carlos Seguren, como siempre, brillante. Nos debemos sentir orgullosos porque la economía social de mercado ha sido una proposición del PPC, es decir, nuestra casa partidaria ha visto la forma de que la economía, que el modelo económico se ha implantado por PPCistas. Un motivo para sentirnos orgullosos, pero sin embargo, algo que sí debemos de repensar es que la economía social de mercado, si bien es cierto, está dirigida a la justicia, la libertad y la solidaridad, y sobre todo que todo gira en torno a la dignidad humana. Debemos pensar que ahora la economía social de mercado no se está aplicando de tal forma como nosotros queremos que se aplique o como ha sido pensada en un inicio. ¿A qué me refiero? Hablemos del subempleo, hablemos de la informalidad, hablemos de las condiciones laborales de las personas. Si bien es cierto, la economía social de mercado gira mucho en torno a la libertad económica y etcétera, pero también debemos plantearnos y aterrizar un poco esto al tema de, por ejemplo, el trabajo digno que deberían tener las personas. Es cierto, tenemos una economía social de mercado que defiende la justicia, la libertad, la solidaridad,
en teoría, pero en la práctica, ¿cómo estamos actuando? También hablamos de la subsidiariedad. El Estado no está donde debe estar. La teoría dice que sí está, pero lamentablemente en la realidad no se encuentra donde debe estar. Y lo podemos ver en las provincias. En las provincias el Estado no está, en los lugares alejados. Entonces, realmente debemos repensar el camino que está siguiendo la economía social de mercado y si realmente está contribuyendo al respeto de la dignidad humana. Además, yo creo que hagamos una mea culpa y veamos también cómo nosotros como PPCistas defendemos algo que durante mucho tiempo ha sido nuestro y que yo creo que con el tiempo lo hemos ido perdiendo. Entonces, renovemos también el concepto de economía social de mercado a la actualidad, aterricémosla a las cosas que pasan en la realidad. Muchas veces la teoría es hermosa, pero la práctica no es tan alentadora. Entonces, no solamente nos quedemos enfrascados en una Lima que, si bien es cierto, tiene economía social de mercado un poco más productiva en los distritos, y en las provincias en realidad no sucede lo mismo, ¿no? Entonces creo que estamos aquí para pensar soluciones y este es un buen espacio para hacerlo, así que los invito a todos a que también comenten sobre esta pequeña reflexión que yo les hago, aparte de la exposición brillante que han tenido ambos expositores, ¿no? Muchas gracias. Gracias, Lucero. Volveremos contigo en unos minutos. Había quedado Jorge Cornejo en hacer un comentario. Adelante. A lo que mencionaba Lucero, un tema es la teoría que sin duda alguna nos menciona que una economía social de mercado no solo se basa en temas económicos, es un modelo integral en el cual se necesitan principios económicos, políticos, sociales. Sin duda alguna, muy poco podría haber o hacer un mecanismo perfecto cuando la sociedad no responde con prácticas o principios morales. Y quizás la pregunta para el ponente, ¿cómo se encuentra la sociedad en estos momentos para la aplicación de esta economía social de mercado? Tema claro que es los actos de corrupción. ¿Cuánto afectan estos actos de corrupción a nivel nacional, a nivel regional y a nivel local a la aplicación de la economía social de mercado? Ok, Jorge, permíteme saludar a Lucero en el Cusco. Un fuerte abrazo a todos los amigos en el Cusco. Si me permites, comienzo respondiéndole o haciendo un comentario a Lucero, con quien comparto lo señalado y lo expresado. Efectivamente, hay lugares en nuestro país que no tienen presencia del Estado. Y hay lugares donde hay demasiado Estado. Si ponemos y extrapolamos posiciones, yo te diría que en Lima y en algunas capitales de departamento hay demasiado Estado, hay Estado agobiante, hay exceso de Estado. Está el Congreso, el Poder Judicial, la sede del Poder Judicial, la sede del Ministerio Público, la Cancillería, el Acuerdo Nacional, el Poder Ejecutivo, los ministerios, y podemos seguir y seguir contando. Pero nos vamos a una provincia de Cusco o de cualquier parte del país y vemos que lo único que vamos a encontrar es al alcalde y al teniente gobernador, ¿no? Ambos con presupuestos paupérrimos y con un pueblo ávido de servicios de calidad, de oportunidades de trabajo. Y estas dos autoridades que en muchos casos no tienen ni siquiera internet, ni siquiera su presupuesto les permite movilizarse a la capital de su región y menos a un ministerio para presentar un proyecto, porque además no tienen las capacidades técnicas para elaborar el proyecto. Entonces se evidencia que el Estado está mal distribuido. La discusión no es si tenemos mucho Estado o poco Estado. El tema central es que el Estado está mal distribuido y tenemos zonas que carecen de la presencia efectiva del Estado. Y eso en el tiempo ha dado lugar, por ejemplo, al nacimiento y en su momento crecimiento de Sendero Luminoso. Gracias, Juan Carlos. Ya tenemos algunas preguntas y comentarios a ustedes, amigos. Vamos a regresar con todo eso luego de un corte.
El PPC, con el objetivo de brindar a los participantes instrumentos para analizar la realidad nacional con una perspectiva de caridad y solidaridad y puedan comprometerse y acercarse críticamente a ella, ha preparado este curso virtual de formación y capacitación, El Perú Primero. Los invito a inscribirse en el curso en la página que aparece en la pantalla. Llene sus datos y podrá acceder a las clases virtuales, a la información y a los materiales. Necesitamos postulantes que quieran comprometerse con el Perú y que quieran hacer política con ética, conducta y compromiso. Abordaremos temas como la historia del PPC, la ética, la conducta y el compromiso del partido, el marco de nuestro pensamiento político y de nuestra acción política, la justicia, la libertad y la solidaridad como base de una economía en acción para un desarrollo sostenible, el rol del PPC a nivel regional, nacional y municipal, nuestra lucha contra la corrupción, la reforma del Estado, entre otros importantes temas. A partir de este 3 de septiembre podrás acceder al curso e interactuar con los expositores y panelistas especialistas a través de tus preguntas y comentarios en el chat en vivo y en el foro del debate. Un PPCista entiende, vive la política y se entrega a la comunidad a la cual se debe. El Perú Primero. Bien amigos, y regresamos al Cusco con nuestra amiga Lucero. Lucero, ¿algunos comentarios que quieras añadir, por favor? Mira, en realidad estoy leyendo la pregunta de Jaime Dalguerre, que pregunta en realidad qué cosa no funcionó en nuestra Constitución y qué cosa podríamos implementar para disminuir la brecha que ha generado el país pobreza y corrupción. En verdad, me parece muy interesante la pregunta porque además nos llama a pensar mucho en qué cosas estamos haciendo mal. Yo creo que la clave de todo esto es fortalecer las instituciones. No solamente me refiero a entidades del Estado, sino también a los partidos políticos. Generar formación política para que la formación política a su vez genere voluntad política y nuestros políticos puedan realmente trabajar por el bien común. Esto es lo que nosotros decimos mucho, ¿no? Que nosotros hacemos políticas por el bien común, es lo que nos dice el social cristianismo, es lo que nos enseña en las políticas papales, pero sin embargo hay que medir hasta qué punto lo hacemos y hasta qué punto lo están haciendo otros políticos, definitivamente otros partidos políticos que quizás no tienen la misma ideología y doctrina que nosotros. Entonces yo creo que una parte fundamental para empezar a fortalecer nuestro país, reducir la corrupción, hasta cierto punto reducir la pobreza, yo creo que es el fortalecimiento de las instituciones, como en algún momento lo mencionó Juan Carlos, y además creo que eso va a generar también una ayuda para todos, debido a que también se va a fortalecer el modelo económico, y en realidad el fortalecimiento de instituciones genera mucha riqueza en torno a una sociedad mucho más fortalecida, democrática, y sobre todo con oportunidades de igualdad para todos, ¿no? Con justicia, con libertad y con solidaridad, como dice el título de esta sesión. Básicamente eso es lo que quería yo mencionarle a Jaime. Gracias, Lucero. Gracias, Lucero. Próximamente estaremos en contacto contigo y con todos los amigos del Cusco. Hasta la próxima. Bien, amigas y amigos, ya tenemos algunas preguntas que vamos a ir absolviéndoles, mientras queremos algunos comentarios de Juan Carlos y de nuestro amigo para que nos puedan también seguir hablando sobre economía social de mercado. Sí, Lucero señala válidamente esta preocupación por la crisis política y la crisis moral que vive el país y producto de ello el tema de corrupción. Y señala que se podría cambiar en la Constitución. En realidad, toda obra humana es perfectible, es mejorable, más aún la Constitución a lo largo de estos años ha ido teniendo algunas modificaciones, pero en términos generales yo diría que es una buena Constitución, ha servido de manera significativa para el desarrollo y crecimiento del país de los últimos años. Somos un país que ha logrado unos objetivos sociales que pocos países en el mundo, y me atrevería a decir tal vez ninguno, en las últimas 2 décadas
ha podido reducir los niveles de pobreza de 53% a cerca de 20%. O sea, 1 de cada 3 peruanos en los últimos 20 años salió de la pobreza. Entonces, desde el punto de vista de economía social de mercado, desde el punto de vista de la Constitución y el régimen económico, creo que ha funcionado bastante bien. Podría haber sido mejor si hubiésemos tenido mejores gobiernos, mejores presidentes, mejores autoridades, pero nos ha enrumbado. Lo que no ha funcionado, y no depende de la Constitución, sino de las políticas de gobierno y de las autoridades que las han implementado, por ejemplo, es el tema de educación. El Perú tiene problemas de corrupción de manera transversal en el Congreso de la República, en el Poder Judicial, en el Ministerio Público, en las escuelas, en la Policía Nacional, en las Fuerzas Armadas. Es transversal. Pero la pregunta es, ¿esos corruptos han caído del cielo? No. ¿Esos corruptos se volvieron corruptos cuando asumieron un cargo? No. Esos corruptos han nacido y han sido creados en nuestros hogares, en nuestras familias. La fábrica de todos esos corruptos, que no solo están en el sector público, también están en el sector privado, son producto de la formación y educación de nuestras familias en nuestros hogares. Entonces no nos sorprendamos. En consecuencia, ahí está la principal falla. Y eso no se resuelve cambiando la Constitución, cambiando una ley, modificando el Código Penal. Eso se requiere una política de Estado sostenida en el tiempo, durante 10, 15, 20 años, que incida fundamentalmente en educación en principios y valores, en el seno de la familia, fundamentalmente, y como rol subsidiario y supletorio en la escuela. Mientras no tengamos gente mejor formada, mejor educada, mejor comprometida con principios y valores fundamentales, vamos a seguir teniendo los problemas de corrupción que existen. Gracias. Bien amigos, vamos a avanzar. Hay algunos comentarios que nos han llegado y algunas preguntas que vamos a poner en pantalla a ver si nos ayudan. Aquí hay algunas preguntas, ¿no? Por ejemplo, a ver, Jan Ramo dice, tanta libertad, mercado cuanto sea posible y tanta autoridad de Estado cuanto sea necesaria. El amigo Jaime Dalguerre, también desde el Cusco, ¿no? Nos habla qué es lo que no funciona en nuestra Constitución o que debemos implementar para disminuir la brecha que se ha generado a raíz del camino que ha tomado el país y solo ha generado más pobreza y corrupción. Andrés Arbulú nos hace una pregunta, a ver si alguien, dirigido a Juan Carlos, dice, ¿cuál de estos conceptos, dice, a ver, no lo doy en estos momentos, se encuentra Venezuela? ¿No? Allá puedo verlo mejor. Hay otras preguntas también allí que tenemos de Salmón Mosquera Valdés. Gran aporte, el rol económico es fundamental para entender realmente hasta dónde puede llegar y qué se puede hacer con las condiciones que la economía social de mercado posibilita, y eso durante las últimas décadas contribuyó al desarrollo del país. De acuerdo con Lucero Sobrino, es primordial implementar esta teoría económica en todos los campos, tanto políticos como sociales a nivel nacional y no solo Lima. Hay un montón de comentarios más y queremos a nuestros amigos Juan Carlos y a nuestro amigo también de la Secretaría Nacional. A ver, hay un comentario bien largo, bien amplio. Juan Miguel Ángel Sarmiento Mendoza dice, a ver, trataremos de leer algo. El Estado tiene la obligación y el deber de igualar las oportunidades laborales para personas que viven en zonas rurales, pues entidades privadas no pueden intervenir en casos extremos, pues no justifica su inversión una vez que el Estado logra satisfacer las necesidades de esas zonas rurales afectadas. Vienen como langostas depredadoras esas empresas privadas para poder dominar el mercado en cuanto a ese servicio y perjudicar a toda una población. Actualmente el Estado sí cumple con llegar a zonas olvidadas del Perú, pero una vez logrado vienen esos políticos corruptos y venden la patria, como por ejemplo las aerolíneas a Chile, etc. ¿No? Es un poco largo el comentario y quisiéramos que por favor Jorge y nuestro amigo Juan Carlos nos dieran sus comentarios ya finales, además de sus despedidas. Adelante. El camino es largo, todo modelo sin duda alguna es perfectible, la sociedad y también las condiciones, el contexto va cambiando, pero
estoy convencido y concuerdo tanto con Lucero y con el doctor Juan Carlos que debemos sentirnos orgullosos de que la economía, el modelo de la economía social de mercado ha sido y es una bandera del Partido Popular Cristiano. Tenemos que pensar y repensar una y otra vez, y son espacios como este curso que nos permite llegar a varios distritos, a todos los distritos. Hemos visto comentarios desde Moquegua, desde Cusco, desde Chile, de propio Lima, y hay personas que quieren hacer las cosas. Siempre hemos escuchado que hay mucho por hacer. Creo que está en nuestras manos hacerlas desde el lugar en que nos encontremos. La familia, como núcleo fundamental de la sociedad, es el perfecto espacio para hacerlo. Sí, mira, recogiendo un poco la media de varias de las intervenciones y preguntas, alguien señaló que estamos con más pobreza y más corrupción. Yo haría una diferenciación. No estamos, y lo digo categóricamente, con más pobreza. Estamos significativamente con menos pobreza. Hoy el país ya no es un país de bajos ingresos, ya está catalogado globalmente como un país de ingresos medios, y hoy el 80% y más de la población está en la categoría de clase media, y eso ha sido un éxito espectacular de los últimos 20 años. Tema que no nos da por satisfechos, porque pensar que hay 20% de peruanos pobres es una tragedia, y en consecuencia tenemos que seguir trabajando y mejorando y superando esos niveles de vivencia o existencia inhumanos que atentan contra la dignidad de la persona humana. Sin embargo, sí hay resultados. En el tema de corrupción, efectivamente, yo creo que vamos cada día peor. Y ahí es donde, así como el PPC aportó al desarrollo económico de manera significativa, creo que hoy, desde la perspectiva de la doctrina social cristiana, desde la perspectiva de los principios de libertad, pero con justicia, con solidaridad, esos valores fundamentales tienen que pasar a ser un aporte en la acción política para cambiar este rumbo de deterioro moral y ético expresado en la corrupción. Y uno de los factores principales para luchar contra la corrupción, uno, es la transparencia. Y dos, tal vez el más importante, es que no se acentúe la impunidad. Los corruptos hacen un cálculo de costo-beneficio. Si no pasa nada, robo. Si no pasa nada, coimeo. Pero cuando comience a pasar algo, y ese pasar algo significa que se vayan presos y se vayan a la cárcel, y cuando ya no haya impunidad y todos los que delinquen terminan presos, yo creo que comenzaremos a cambiar las cosas. Pero para evitar la impunidad, que es la regla que hemos tenido también en los últimos 20 años, tenemos que fortalecer el sistema de justicia y los mecanismos de transparencia en todo el aparato estatal. Gracias, Juan Carlos. Gracias, Jorge Cornejo y Lucero Sobrino desde el Cusco. Amigas y amigos, llegamos al final. No antes comunicarles que a partir de mañana ya va a estar colgado plenamente en la plataforma para que ustedes puedan seguir con el curso. Nuestra próxima sesión será el lunes a las 6 de la tarde en punto, y el tema que se va a tocar será la justicia, la libertad, la solidaridad, base de una economía y acción para un desarrollo sostenible, a cargo del representante de la Fundación Konrad Adenauer en el Perú, Sebastián Grundberger, y la conducción de Marisol Perestello. Nos vemos el lunes, amigos.